Bueno, comenzamos. Ya, ayer habíamos comenzado el capítulo del último tema del módulo de ácidos nucleicos. La anterior clase hemos visto, el anterior tema hemos visto el DNA, hemos visto no solo su estructura, también hemos visto cómo ocurre la replicación del DNA. La replicación, en palabras simples, es la síntesis de un nuevo DNA, ¿verdad? ¿De qué vienen estas palabras de replicación? Perdón, un cachito, chicos. Ya, les decía que habíamos visto la replicación. Ustedes han debido escuchar la réplica de un cuadro. Es verdad, la copia exacta, lo más exacto posible del cuadro. Pues de ahí viene la palabra replicación. En cambio, aquí vamos a ver, ya hemos empezado, pero estoy recapitulando, vamos a ver la transcripción. Cuando transcribimos, cuando transcriben un texto, copian el texto, pero no quiere decir que sea exacta la copia. En ese sentido, el RNA no copia, tiene ciertos, no errores, pero sí no tiene actividad exonucleásica para que sea una copia de altísima fidelidad, pero sí copia lo más exacto que pueda. Entonces, vamos a ver que cuando hablamos de cuando hablamos del RNA, estamos hablando de un proceso sumamente importante, la expresión de la información genética. Voy a venir por acá, aquí. Habíamos visto, ¿verdad?, que cuando hablamos de la expresión de la información genética, tenemos que referirnos a qué cosa se ve, qué es esto de la expresión. Hemos visto el dogma de la biología molecular. La biología molecular es una parte importante de la bioquímica. Este dogma indica que el DNA dirige su propia replicación, su propia copia. A su vez, también el DNA dirige la transcripción. ¿Transcripción de qué? De una parte de su información. Hemos dicho que el DNA es el archivo genético. En el DNA tenemos toda la información de una célula o de un organismo en el DNA. Pero esa información, ¿cómo está? Esa información está dividida en pequeñas fracciones de la estructura larga del DNA, llamadas genes, que ahorita vamos a repasar un poco más. Entonces, el DNA dirige su propia replicación. También dirige la transcripción. ¿Qué es la transcripción? La transcripción es copiar una parte de esta estructura del DNA, es decir, de un gen, para sintetizar un RNA mensajero. Ese RNA mensajero dirige la traducción de su mensaje. Y la combinación de transcripción y traducción se denomina expresión. O sea, ¿cómo se expresa un gen? Mediante procesos de transcripción y traducción. ¿Y cuál es el producto de la expresión de un gen? Pues proteínas. No sé, ya hemos visto esto ayer, ¿verdad? ¿Qué es un gen? Es nada más una partecita del DNA. Pues este gen es el que va a copiarse y va a dar origen a un RNA mensajero. El gen es una región del DNA que controla una característica hereditaria. Existen genes que pueden expresar una o varias proteínas. Quiero aclararles lo que vamos a ver es la expresión en una bacteria, en Escherichia coli. Esas son bacterias, obviamente células procariotas. En células eucariotas ocurre lo mismo, pero con ciertas variaciones. Por ejemplo, la expresión de los genes en células procariotas, por ejemplo, bacterias, se refiere a los genes monocistrónicos. Es decir, los genes pueden expresar una o varias proteínas. Cuando expresa cada gen una proteína, es un gen monocistrónico. Pero hay genes que pueden expresar varias proteínas. Eso ocurre en las células eucariotas. Entonces, esos genes son policistrónicos. Nosotros vamos a hablar ahora de expresión en una bacteria, en Escherichia coli. Para que un gen pueda producir una proteína es necesario producir un RNA mensajero maduro y luego traducirlo. Entonces,
La expresión va a estar dada por la transcripción y la traducción. La expresión de la información del DNA incluye, por lo general, incluye dos pasos importantes. La transcripción, estamos viendo primero a grandes rasgos, ¿no? La transcripción que forma un RNA mensajero. Luego, segundo, la traducción de qué? Del mensaje del RNA mensajero para que finalmente forme una proteína. Hemos dicho que para que funcione el RNA mensajero no funciona solo, necesita de otros RNAs que le ayuden en su función. Entonces, por eso, el DNA mismo genera el RNA mensajero, pero también genera otros RNAs. Así, el RNA mensajero es el molde para la síntesis de proteínas o que garantiza el proceso de la traducción. Si existen se forman tantos RNA mensajeros como genes hay. Entonces, por eso se dice que el RNA es una clase heterogénea de moléculas. Repito, ¿qué quiere decir esto? El RNA es una clase heterogénea de moléculas. Es decir, ahí pueden aumentar, es decir, que se sintetizan varios RNAs según genes se deban expresar. Por eso el tamaño no es tan relevante. Ese es el RNA mensajero. Existe otro tipo de RNA que ayudan al mensajero. Es el RNA de transferencia. En particular, ¿qué hace este RNA de transferencia? Este transporta a los aminoácidos de forma activada para que luego se formen los enlaces peptídicos. Existe otro RNA importantísimo que está presente en los ribosomas. ¿Recuerdan? Los ribosomas están en el retículo endoplasmático rugoso. Es el verdadero catalizador de la síntesis de proteínas. Ustedes saben, desde biología, ¿dónde se sintetizan proteínas? En el retículo endoplasmático rugoso, particularmente en los ribosomas, cada uno de estos puntitos. Si ampliamos un poquito, pues aquí vemos los ribosomas y podemos ver cadenas de proteína en crecimiento, ¿no? La síntesis del RNA, que ya lo hemos visto, incluye una iniciación, una elongación y una terminación. La síntesis del RNA, entonces quiero que otra vez nos aboquemos aquí. Síntesis del RNA. La pregunta, ¿por qué se va a sintetizar un RNA? ¿Cuándo se va a sintetizar un RNA? Cuando se tenga que expresar un gen. Entonces, la síntesis del RNA a partir del DNA molde se denomina transcripción. Y esta transcripción está catalizada por una enzima importante, la RNA polimerasa. Esta RNA cataliza la iniciación y la elongación. Y ¿verdad? Mencionamos aquí a una otra polimerasa importantísima, la DNA polimerasa, que hemos visto en el anterior tema. Lo que vamos a hacer ahorita es comparar para poder diferenciar mejor. Diferencias entre la RNA polimerasa y la DNA polimerasa. La RNA polimerasa no requiere de un iniciador. ¿Recuerdan? La DNA polimerasa requiere de un iniciador o primer. La RNA polimerasa carece de actividad nucleásica o capacidad nucleásica para corregir nucleótidos mal emparejados. No obtiene esa capacidad. En cambio, la DNA polimerasa sí. Hemos visto que se necesita para la síntesis, pues un molde de DNA. En realidad, ese molde, ¿qué sería? Un gen, ¿no? Este gen, por ejemplo, fíjense en mi cursor, se tiene que expresar. Entonces, inmediatamente una RNA polimerasa, la RNA polimerasa se activa, más otro conjunto de proteínas, y empieza a sintetizar un RNA que sea complementario de este gen. Y para eso se necesitan precursores activados. Entonces, cada uno de estos nucleótidos. Por ejemplo, en este esquema, chicos, si yo pongo así, fíjense en mi cursor, esto es un nucleótido de guanina. Fíjense, esto es otro nucleótido de adenina y así. Y por eso se necesitan estos ribonucleósidos trifosfato, o que simplemente podríamos decirles nucleótidos, ribonucleótidos, ATP, GTP, CTP, UTP. ¿Qué más se necesita? Obviamente la enzima polimerasa y iones metálicos como magnesio y manganeso. Y la síntesis se parece a la del DNA. ¿En qué sentido? En sentido de que la RNA polimerasa va a empezar a recorrer, imagínense desde aquí, y va a empezar a sintetizar el RNA mensajero. ¿Cómo? Si esta es la citosina, fíjense en mi cursor,
va a traer a citosina, tendría que traer al GTP, su complementario, y une el enlace, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo se une? 5' es este extremo, aquí tiene un oxidrilo 3'. El oxidrilo 3' de la guanina se unirá con el oxidrilo 5' de la adenina. Ahora, el oxidrilo 3' de la adenina con el 5' de la guanina. El 3' de la guanina con el 5' de la adenina y así. Pero no forman enlaces, sino que simplemente se va sintetizando la cadena y se va separando. ¿Y quién abre el camino? La RNA polimerasa. La síntesis siempre es en dirección 5', 3'. Fíjense estas flechitas. Siempre avanza en ese sentido. 5', 3'. Y se va separando. Y se va separando. La RNA polimerasa recibe instrucciones de un molde. Entonces, uno se pregunta, ¿verdad? Si este es el gen que se tiene que expresar. Digamos, este gen expresa o forma un grupo sanguíneo, ¿no? O cualquier compuesto fenotípico, o cualquier aspecto fenotípico. Entonces, esta polimerasa va a empezar a abrir al DNA. Estaba buscando un video en 3D, les voy a mostrar el último. La RNA polimerasa más un conjunto de proteínas forma un complejo y empieza a abrir. ¿Para qué? Para que se exponga esta parte del DNA. Pero la pregunta es, ¿dónde se va a empezar a abrir? Pues hay una secuencia de consenso cerca al gen, este es el gen. Hay secuencias de consenso, por ejemplo, timina, adenina, timina, adenina, adenina, timina. La polimerasa está avanzando, ¿dónde voy? Aquí está, timina, adenina, timina, adenina, y comienza a abrir el DNA. Luego, confirmando, más allá hay otra secuencia de consenso, timina, timina, guanina, adenina, citosina, adenina. En un esquema les he puesto aquí, por ejemplo, está aquí, secuencia consenso, comienza el inicio de la transcripción. Dice, aquí me tengo que ocupar, aquí me tengo que posar la RNA polimerasa y otras proteínas que le colaboran. Y empieza a sintetizar al RNA mensajero. Una vez que se sintetiza el RNA mensajero, se separa y sale, se separa. Si es una célula procariota, se separa nada más, porque las células procariotas no tienen núcleo, se queda en el citoplasma. Y entonces, ¿cómo este RNA mensajero, de ahí viene su nombre, ¿verdad? Está llevando un mensaje. ¿Mensaje de quién? Del gen que quiere expresarse. ¿Cómo ocurre la traducción del mensaje? Este RNA mensajero está llevando el mensaje en forma de un codón. Un codón o triplete también se llama. Entonces, cada tres nucleótidos, aquí estamos simbolizando solo como guanina, citosina, uracilo, pero obviamente es un nucleótido, ¿verdad? Cada 3 nucleótidos expresan a un aminoácido. Entonces, pero la pregunta aquí viene y surge y es, ¿quién va a decodificar esto? Tiene que haber un adaptador en la síntesis de proteínas y es el RNA de transferencia. Entonces, por eso decimos en plural. ¿Recuerdan? Las proteínas están formadas por la unión de 20 aminoácidos. Los RNA de transferencia son las moléculas encargadas de transportar a esos aminoácidos. O sea, cada RNA de transferencia transporta un aminoácido. ¿Dónde va a ir? Hasta los ribosomas. Y ahí es donde va a reconocer cada uno de estos codones. Estamos recapitulando, eso ya hemos visto. Para entender cómo funciona un RNA de transferencia, ayer habíamos visto, esta es la estructura de un RNA de transferencia. Obviamente es un polinucleótido, pero tiene una estructura terciaria, ¿no? Tridimensional de esta manera. Y tiene varios sitios funcionales. El primer sitio, que es el oxidrilo 3', recuerdan, si esto es 5', la colita va a ser 3'. Pues este oxidrilo 3' es el lugar de unión del aminoácido. Esta otra zona es el lazo de unión de una enzima, porque alguien va a catalizar, una enzima cataliza la unión de este oxidrilo con el aminoácido correspondiente. Pues entonces, esta es la zona donde se ubica la enzima para catalizar la unión de este oxidrilo al aminoácido correspondiente. Aparece también esta zona, el tallo aceptor, o es el tallo en el cual se une al ribosoma. Y la parte importantísima es el lazo anticodón. ¿Qué es este lazo anticodón? También es un triplete.
pero va a ser un triplete complementario de este otro triplete. Si esto es guanina, citosina, uracilo, que este es el codón, el anticodón del RNA será, si es guanina, será citosina. Si es citosina, será guanina. Y si es uracilo, será adenina. Entonces será CGA. El anticodón será CGA. Entonces, como habíamos visto ayer, ¿verdad? Se forma un anticodón. Habíamos visto también cómo transporta o cómo se fija el aminoácido al RNA de transferencia. Pues lo hace con esta enzima, la aminoacil RNA sintetasa. Este esquema, esta ecuacioncita resumida nos ayuda a entender. Tenemos un aminoácido cualquiera, va a tener su propio RNA de transferencia. Entonces, este aminoácido tiene que unirse a este RNA de transferencia en su extremo oxidrilo 3', que acabamos de ver, y esto va a estar catalizado por esta enzima. La enzima va a unir este aminoácido a este RNA de transferencia y se formará el aminoacil RNA de transferencia. Esto es esto, el aminoacil RNA de transferencia. Con el esquema, si vemos el esquema, el RNA de transferencia sería este, que va a unir a un aminoácido, por ejemplo, la alanina. Entonces, este aminoacil RNA de transferencia se ubica aquí en esta zona y cataliza que este oxidrilo haga un ataque nucleofílico a este grupo, a este carboxilo, y forme un enlace éster. Se ha formado un enlace éster entre un alcohol y un ácido, un enlace éster. Y entonces así este aminoacil RNA de transferencia está aportando un aminoácido. ¿Cómo se manifiesta la especificidad de unión? De cómo cada aminoácido de transferencia sabe a qué aminoácido va a unir. En eso tiene que ver mucho el anticodón. Hemos dicho que el lugar de reconocimiento del molde del RNA es una secuencia de 3 bases, llamada anticodón. Si el codón es una secuencia de 3 bases, o sea, de 3 nucleótidos en realidad, ¿no? Pero se dice 3 bases nitrogenadas. El anticodón también es una secuencia de 3 bases, pero son bases complementarias del codón. Por ejemplo, si este fuera, fíjense, el RNA mensajero, resultado de la copia del gen, que ahora este mensaje debe ser traducido. Si este es el codón, si este es el codón del RNA mensajero, el anticodón tiene que ser su complementario. Entonces, si es guanina, citosina, si es citosina, guanina, si es adenina, uracilo. Los aminoácidos entonces se codifican por grupos de 3 bases. Cada 3 bases significa, cuando decimos bases estamos hablando de nucleótidos, ¿verdad? 3 nucleótidos codifican un aminoácido. Y eso está expresado en el código genético. En esencia, ¿qué es el código genético? Es la relación entre la secuencia de bases del DNA y la secuencia de aminoácidos de una proteína. Así el código genético, hemos dicho que 3 nucleótidos codifican un aminoácido. Hemos dicho, ¿verdad?, en el capítulo de proteínas, que las proteínas son formadas por la combinación de 20 aminoácidos. No es que solo 20 aminoácidos y ya, ¿verdad? Obviamente sabemos que las proteínas tienen cientos o miles incluso de unidades de aminoácidos. Entonces, lo que ocurre es una combinación de 20 aminoácidos. Si ustedes hacen factorial de 20, tienen un gran número de posibles combinaciones. Esas posibles combinaciones no son al azar. Siempre les había dicho, están condicionadas genéticamente. Hemos dicho, ¿verdad?, que un cálculo, hemos visto todo esto ayer, se requiere un mínimo de 3 bases para que se codifique un aminoácido. Entonces sería 4 elevado al cubo, sale 64. Sobrepasa los 20, ¿cierto? Y por esa razón el código genético está degenerado. ¿Qué quiere decir degenerado? Que existen 64 posibles tripletes de bases. Repito, 4 al cubo es 64. Pero solo tenemos 20 aminoácidos, por tanto, la mayoría de los aminoácidos tiene más de un vocablo codificador. Esto hemos visto aquí, ¿verdad?
Es el código genético, está hablando de la primera, un triplete, primera posición, extremo 5', ¿no? Al extremo 3'. Primera posición, segunda posición, tercera posición, con todas las probabilidades de combinación. Vemos asimismo, ¿verdad?, que, digamos, se repite leucina, leucina, prolina, prolina, ¿no? Lisina. Eso se refiere que el código genético está degenerado, en sentido de que existe más de un vocablo codificador para un aminoácido. Repito, ¿qué significa que esté degenerado? Que existe más de un vocablo codificador para un aminoácido. Por ejemplo, la serina, aquí está, fíjense, hay tantos. Esta serina, por ejemplo. Su vocablo codificador, su triplete, ¿cuál sería? U, C, U. Pero también puede ser U, C, C. O U, C, A, y así. La treonina puede ser A, adenina, ¿no? A, C, U. Pero también puede ser A, C, C. A eso se refiere que está el vocablo, que el código genético es degenerado en ese sentido. Está claro esto, ¿verdad, chicos? De los tripletes. Por ejemplo, a ver, díganme, chicos, ¿qué sería GAU? ¿Qué aminoácido estaría codificando GAU? ¿Me pueden decir? ¿Si me han entendido, chicos? ¿Qué sería GAU? Aspartato, doctora. No, ASP es asparagina. Paragina, doctora, entonces. Bien. ¿Qué sería UGC? Chicos, UGC, cisteína, ¿no? ¿Queda claro eso, verdad, chicos? Bueno, esto que aparentemente nosotros vemos ahora tan sencillamente duró años de investigación diseñar esto para entender lo siguiente: cada aminoácido de una proteína tiene su vocablo codificador, se dice, que es un triplete de 3 nucleótidos. Cada 3 nucleótidos codifican un aminoácido. Ahora, ¿dónde se sintetizan las proteínas? Ayer también habíamos visto esto. Permítanme un cachito. Un minutito, chicos. Quiero ver. Aquí está. He registrado, sí, habíamos quedado acá, ¿no? Sigo en la recapitulación. Pero antes de eso habíamos pasado acá. Para ubicarnos. Entonces, ya se ha sintetizado el RNA mensajero. Vayamos a esa situación. Se ha sintetizado el RNA mensajero. ¿Cuándo? Ha copiado esta parte del DNA, que sería un gen, mediante el proceso de transcripción. Bueno, aquí está explicando que va madurando el RNA. Eso es en una célula eucariota. Por eso esto es un núcleo, ¿no? Si fuera esto una célula eucariota, una vez que se sintetiza el RNA mensajero, fíjense, sale por los poros nucleares, y ahora los RNA mensajeros de tantos genes que se estén expresando se dirigen ¿dónde? A los ribosomas. En una célula procariota, pues no hay núcleo, igualito. El RNA que se sintetiza se dirige ¿a dónde? A los ribosomas. ¿Para qué? Para sintetizar ahí las proteínas. En los ribosomas es donde se produce la traducción del mensaje. Bueno, volvemos acá. Habíamos visto, ¿verdad?, que donde se sintetizan, pues en los ribosomas son complejos moleculares que están compuestos por proteínas y RNA ribosómico. Son las maquinarias de síntesis de las proteínas. La estructura de un ribosoma en las células procariotas y eucariotas tienen en común eso, perdón, aquí. Tiene una base, se llama subunidad grande, y una subunidad pequeña. La subunidad grande posee dos sedes. La sede A, que es el lugar donde va a entrar el aminoácido o el RNA de transferencia cargado de aminoácido. Y P es el lugar donde se encuentra el péptido en crecimiento. Vamos a ver eso ahora. La subunidad pequeña, se une al RNA mensajero para comenzar la traducción. Fíjense en mi cursor. Aquí es donde se va a ubicar el RNA mensajero que ha copiado una parte de la información del DNA correspondiente a un gen. Esto se denomina aparato de traducción.
Ahora, ¿cómo sucede eso? Habíamos quedado ahí, ¿verdad? ¿Cómo interpreta el aparato de traducción el RNA mensajero? Existen señales de iniciación para empezar a leer al RNA mensajero. En Escherichia coli, el inicio es el reconocimiento de un codón. Si este es el RNA mensajero, se reconoce un codón. Por ejemplo, el inicio es adenina uraciloguanina, AUG. Entonces, esto está aquí ahorita, nos ubicaremos, aquí está el RNA mensajero. Dice, ¿por dónde vamos a comenzar a leer? Esto buscará una zona, AUGA, aquí empezamos a leer. Es una parte del gen que tiene que ser expresado. AUG, y entonces empieza a leer todo el mensaje. ¿Hasta dónde va? Ahorita vamos a ver el detalle de eso. Empieza a leer el mensaje, incorporando aminoácidos. ¿Hasta qué momento? Hasta un momento en el que en la estructura del RNA mensajero hay una zona aparecen tripletes que indica la terminación de la síntesis del RNA. Señal de terminación de la síntesis de proteína. Son señales stop, que son UAA, UGA. Todos son tripletes, uracilo, adenina, adenina o uracilo, guanina, adenina. Los codones UAA y UGA no son leídos por moléculas de RNA. ¿Qué estoy diciendo? Que cada triplete es leído por un RNA. Viene y dice, yo tengo el aminoácido, plin. Viene otro triplete, yo tengo el aminoácido, plin, y va leyendo a toditos. Hasta que encuentra esto, UAA, y los RNA de transferencias dicen, no, yo no puedo leer esto. Entonces son señales stop. Son factores de liberación. Quiere decir que el péptido ahora se libera. ¿Cómo ocurre eso? El proceso de traducción, en esencia, se llama traducción. ¿Por qué? Porque debido a que el alfabeto de 4 letras, que son las 4 bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos, ahora se traduce a un alfabeto distinto, que es el alfabeto de 20 letras de los aminoácidos. Por eso se llama proceso de traducción. Transformar el alfabeto, serían los codones de 3 en 3, ahora transformarlo a secuencia de aminoácidos. El ribosoma actúa como enzima, por eso se llama, también recibe el nombre de ribosima, es una ribosima, una enzima. La síntesis de proteínas ocurre en varias etapas: iniciación, elongación, terminación. Se sintetiza en el sentido que va, las proteínas se sintetizan, en el sentido que va desde el extremo amino hacia el lado carboxilo. Por eso, recuerdan, se representan siempre las proteínas con el extremo amino a la izquierda y el carboxilo a la derecha. Nuevamente tenemos el código genético de dato. Y fíjense, he puesto esto aquí para que se den cuenta. Fíjense por qué el código genético es, digamos, el código genético lee aminoácidos o codifica aminoácidos de 3 en 3. ¿Quién ayuda en esa decodificación? Pues el RNA de transferencia. Por ejemplo, si el codón del RNA mensajero es guanina, guanina, adenina, que codifica la glicina, su anticodón, es decir, el RNA de transferencia, para que porte a la glicina, tiene que ser el anticodón subcomplementario. De guanina, citosina, de adenina, uracilo. O sea, el anticodón del RNA mensajero para la glicina tiene que ser CCU. De tal manera que cuando se ubique con el RNA mensajero sea totalmente complementario. Y así de todos los aminoácidos. Esto es lo que hemos visto acá. El RNA mensajero ya está yendo a los ribosomas. ¿Cómo ocurre la iniciación? El RNA mensajero ya ha llegado a los ribosomas. La unidad ribosómica más pequeña une al RNA mensajero. El RNA mensajero es se está uniendo a la subunidad pequeña, 5', 3'. La primera molécula del RNA de transferencia que lleva el aminoácido modificado A u G, recuerden, hemos dicho, comienza a leer la traducción, porque aquí va a ocurrir la traducción del mensaje. El primer triplete es AUG y corresponde a metionina modificada. Y entonces viene el RNA de transferencia. Si esto es AUG, entonces su complementario tendría que ser de adenina, timina, pero aquí es uracilo, ¿no?
U, A, C. Entonces viene el RNA de transferencia que está aportando a una metionina y se ubica acá, se ubica ahí. Inmediatamente la subunidad pequeña entra en la subunidad grande, entra en acción y ya se coloca, a ver, les digo aquí. Está unido el RNA de transferencia con su anticodón de AUG. Inmediatamente la subunidad grande se ubica acá y este aminoácido de transferencia se va hacia la zona del P, quedando libre esta zona. Ahora, correspondería leer el otro triplete. Comienza la elongación. Entonces, factor de elongación, ¿en qué ocurre? Si tenemos AUG, es esto mismo, chicos, que he copiado ahora. El siguiente triplete, fíjense en mi cursor, sería GUC. Veamos, GUC, ¿a qué aminoácido codifica? Cada triplete codifica un aminoácido, hemos dicho, ¿verdad? Entonces, GUC, a ver, veamos a qué corresponde. GUC, valina. Entonces, tiene que entrar la valina. Y el anticodón de la valina es el complementario. Entonces, si es GUC, el anticodón del RNA de transferencia, del RNA de transferencia tiene que ser CAG, que va a aportar a la valina. Entonces, viene el RNA de transferencia, se une aquí, y en ese momento, ¿para qué se une? Para que ahora, recuerden, este es la metionina modificada, y el grupo amino está acá. Entonces, aquí va a haber un grupo carboxilo que va a reaccionar con el amino de la siguiente. Y aquí entonces le queda el carboxilo. ¿Recuerdan? Los aminoácidos tienen un extremo, bueno, no un extremo, pero tiene un grupo amino y un grupo carboxilo. El grupo carboxilo ataca al grupo amino de la valina, forma el enlace peptídico. Y ahora a la valina le queda un carboxilo que va a atacar al siguiente y así se va formando un enlace peptídico. ¿Qué cataliza esta unión de la metionina y la valina que formen un enlace peptídico? Ahí aumenten, por favor. Es una enzima, se llama peptidiltransferasa. Una enzima llamada peptidiltransferasa cataliza la formación de enlace peptídico entre la metionina y la valina. Seguimos, está avanzando en este sentido, fíjense la flecha. Ahora me queda este otro triplete. Ya ha salido, se ha separado, se va fuera la RNA de transferencia, ya se ha formado un enlace peptídico, recorre a la siguiente zona y ahora queda libre otra vez la CDA. Y si ahora vemos aquí qué aminoácido está, este ácido de aquí, me quedaría UUC. UUC. Veamos a qué corresponde el UUC en el código genético. Fíjense en sus diapositivas, chicos. UUC, fenilalanina. ¿Está claro? Entonces, ¿quién está ordenando quién va a entrar? Pues el RNA mensajero. Entonces, no, estamos acá. Entrará UUC, perdón, de UUC tiene que entrar la fenilalanina. Viene el RNA de transferencia portando la fenilalanina. Viene y se ubica acá. Se ubica ahí, ¿verdad? Y así continúa con leyendo todito el triplete. Cada triplete corresponde a un aminoácido. ¿Quién lleva los aminoácidos? El RNA de transferencia. Y así se va leyendo, y este luego pasa aquí, este va recorriendo. Imagínense que el siguiente sea UGG. El siguiente triplete es UGG. Chicos, fíjense en sus diapositivas, UGG, ¿a qué corresponde? UGG, triptófano. ¿Está claro? UGG, triptófano. Entonces, corresponde que se acerque el triptófano. Triptófano se acerca con su anticodón ACC.
Y entonces así va recorriendo y se va formando la cadena polipeptídica. Hasta un momento en el que dice, hasta aquí nomás, tiene que leer. Aparece el siguiente triplete, UGA. ¿Recuerdan? Son factores de liberación. UGA. A ver, el triplete UGA, ¿a qué corresponde? Por favor, chequen. UGA. UGA, stop. También es stop, UAA. Todo donde dice stop es que ya no reconoce ningún RNA de transferencia. Estamos acá. Así se va formando la cadena polipeptídica. Recuerden que hemos dicho que la secuencia de un aminoácido de una proteína está condicionada genéticamente. Entonces, UAA, liberación, tiene que liberarse la proteína, ya no hay ningún RNA de transferencia que reconozca y que introduzca algún aminoácido. Entonces, en la terminación, ¿qué pasa? Cuando el ribosoma alcanza un codón de terminación, por ejemplo, UGA, el polipéptido se escinde, se separa, el RNA también se separa y queda liberada la proteína. Se separa el RNA y se degrada. Y el péptido ya ha sido sintetizado. Este péptido puede ir al aparato de Golgi, sufrir ciertas modificaciones posttraduccionales y de esa manera se sintetiza la proteína. Esto que hemos visto se refiere entonces a la síntesis de proteínas. Para concluir el capítulo vamos a ver este concepto, proteoma. ¿Qué es el proteoma? ¿Verdad? Se parece al término genoma. El proteoma permite representar un contenido más complejo de información a nivel funcional. A ver, el proteoma me está indicando, es más amplio que el simple término de proteína. Conocer, por ejemplo, en el genoma el número de bases nitrogenadas, la secuencia, no indica cómo funciona. Permite representar un contenido más complejo a nivel de información. Es decir, el proteoma representa información funcional, que nos dice qué tipo de proteína es, qué funciones tiene, con qué otras proteínas interacciona, qué unidad funcional forma parte de esa proteína. El proteoma es la representación funcional del genoma. La proteína es la representación estructural del genoma, pero el proteoma es la representación funcional. Para entender mejor, el genoma se refiere al número de bases, ¿no ve? El genoma, a la secuencia de bases, el número de genes. Por ejemplo, el genoma humano secuenciado completamente tiene 3.000 millones de bases, o sea, 3.000 millones de nucleótidos. Y en esos 3.000 millones de nucleótidos tenemos 25.000 genes. Está bien, puede ser que tenemos 3.000 millones de bases, tenemos 25.000 genes, y es como si, digamos, veríamos, hay una analogía en un libro en Strayer bonito que dice, es como conocer las partes de un auto. Un auto tiene volante, freno, 4 ruedas, un chasis, pero no me está diciendo cómo funciona. El genoma. El proteoma representa el contenido más complejo, es el nivel de información funcional, es decir, cómo es esta proteína, cómo funciona esta proteína, cómo interactúa con otras proteínas. Por ejemplo, la vía de transducción de señales que hemos estudiado, ¿recuerdan? Cuando hemos estudiado al glucagón, a la adrenalina, cuando hemos estudiado al AMP cíclico. ¿Recuerdan? La adrenalina y el glucagón tienen receptores específicos. La adrenalina tiene un receptor en el músculo y el glucagón sus receptores en el hígado. El glucagón cuando funciona, cuando los niveles de glicemia están bajos. Entonces, el glucagón secretado por el páncreas viene aquí a su receptor. Una vez que se une a su receptor, hay un cambio conformacional del receptor que interacciona con una proteína G. Esta proteína G activa a la adenilatociclasa. La adenilatociclasa transforma el ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico transforma la proteína sinasa inactiva a una activa y así se va desencadenando una cascada de reacciones. Esto estudia el proteoma.
no solamente una proteína, sino esta proteína, por ejemplo, que se ha sintetizado, este receptor, ¿cómo funciona? Funciona con esto, con esto, con esto, con esto, da origen a todo esto. Eso es el proteoma. Por eso se refiere que el proteoma representa el contenido más complejo de información, el nivel funcional. El proteoma está formando parte de las ciencias ómicas, que actualmente, digamos, se utiliza mucho. Acabando todo el capítulo, nosotros vamos a ver solo conceptualización de las ciencias ómicas, que ustedes van a ver con más profundidad en Bioquímica 2, porque aparte de eso no podría hablar yo de la metabolómica, de la transcriptómica, de la glicómica, si no saben metabolismo. Pero por lo menos voy a darles el concepto para que esté claro. Pero aquí en este momento hemos visto la síntesis de proteínas. Cada proteína que se sintetiza, ¿dónde va a ir? Ya tiene algún lugar donde va a ir. Tiene un destino. Y una vez que llega a su destino, interactúa con otras proteínas. Fíjense mi cursor. Todo esto es el proteoma, el nivel funcional de las proteínas. Les he puesto aquí un videito. Bueno, si bien está en inglés, espérenme un cachito, pero tiene una traducción. Tiene traducción, chicos. Lo que está en 3D me gustó. Esta sería la traducción de un RNA eucariota. Se está sintetizando el RNA. Se está liberando el RNA mensajero. Esto está hablando de, digamos, de la maduración del RNA en las eucariotas, ¿no? Pero ahora sale por el núcleo y se dirige a los ribosomas. La fábrica de proteínas, los ribosomas. Ahí aparecen los RNA de transferencias. Con su anticodón, ¿no? Está creciendo la cadena polipeptídea. Ahí se está formando la proteína. Nivel secundario, terciario y la proteína se sintetiza. Bueno, espérenme un cachito. Este está bonito en 3D. También les estaba buscando. Aquí, también está bonito. Esto es con palabras en español. Les aconsejo que vean. Me parece, obviamente está como lo que hemos estudiado, pero con un poco más de dibujos y cosas así.
Bueno, ¿dónde estamos? Aquí. Bueno, les dejo los enlaces ahí, chicos. Voy a colocar también en el... ¿Dónde estoy? Voy a colocar también en el Classroom. Con eso hemos terminado el capítulo de la expresión de la información genética, que incluye la transcripción y la traducción. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, si no hay preguntas, un cachito voy a cerrar esto. Si no hay preguntas, siempre pueden leer y la siguiente clase podemos ver si hay preguntas. Listo, chicos. Entonces, perdón, acabé de... Listo. Entonces, nos vemos el viernes a las 11 en punto el examen, chicos. Como les he explicado, hay un grupo de personas que tienen que ir a cumplir una función de apoyo a la facultad. 11 en punto, máximo 11:05, yo voy a estar repartiendo examen. O sea, que lleguen tempranito, chicos, por favor. Hasta luego, chicos, estudien.